En un estudio reciente, se ubicó a los participantes en una habitación durante 6 a 15 minutos. No les dieron nada excepto un botón y les dijeron que recibirían una descarga eléctrica si lo presionaban. Les pidieron que se entretuvieran con sus pensamientos, pero podrían darse a sí mismos la descarga si así lo elegían. ¿Y qué pasó? El 25% de las mujeres y el 67% de los hombres se dieron la descarga a sí mismos. Esto es a pesar de haberles dicho previamente a los participantes que les pagarían dinero para evitar esa descarga. Aparentemente preferirían experimentar dolor físico a solo aburrirse, a no tener nada para mantenerse ocupados excepto sus pensamientos. Pero ellos no están solos. Alrededor del 95% de los adultos estadounidenses informaron que participaron en actividades de ocio en las últimas 24 horas, pero solo el 17% indicó que pasaron todo el tiempo relajándose y pensando, porque eso aparentemente es aburrido y aburrirse es desagradable. Entonces, ¿qué es el aburrimiento? Al contrario de la creencia popular, no significa no tener absolutamente nada que hacer, sino que ocurre cuando ninguna de las opciones disponibles te atrae. El aburrimiento se caracteriza por falta de concentración, inquietud o sentirse letárgico. Es un estado donde te sientes abrumado. Y ahora hay más cosas que nunca para evitar el aburrimiento. Con Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, y ni hablar de las noticias permanentes esperando en la fila, sentado en una cafetería o detenido en el semáforo. Muchas personas miran sus teléfonos para no aburrirse en ningún lado. ¿Alguna vez te permites aburrirte? No, intento no hacerlo. ¿Pero perdemos algo al evitar el aburrimiento? Bien, las investigaciones científicas dicen que sí, y lo que nos perdemos es importante. Cuando estás aburrido, tu mente deambula. Eso es lo natural. El estado de aburrimiento ocurre cuando tu atención no se centra en nada en particular. Los investigadores han demostrado que las mentes aburridas son útiles para la creatividad. Les dieron a los participantes una tarea aburrida al azar. La más aburrida, leer la guía telefónica. Luego les pidieron a los participantes ser creativos, generar tantas ideas como pudieran sobre lo que se puede hacer con un vaso de plástico. Aquellos que se aburrieron leyendo la guía telefónica generaron las soluciones más creativas, comparados con el grupo de control menos aburrido. Una razón importante por la que muchos investigadores sospechan que experimentamos aburrimiento es porque nos da un indicador del estado actual. Es decir, si te encuentras aburrido, sabes que algo sobre esa situación no está funcionando para ti. Cuando estás en una clase y estás aburrido, ¿alguna vez tomas tu teléfono solo para mirar cosas? Sí, todo el tiempo. Sí. Así que la paradoja del aburrimiento es que te hace sentir cansado, lento y desinteresado. Pero en realidad puede llevarte a la acción. Te hará generar cambios que serán positivos para tu vida. Por ejemplo, quitar esas piernas delante de la cámara sería un excelente cambio. En ausencia del aburrimiento, uno quedaría atrapado en situaciones insatisfactorias y se perdería muchas situaciones emocionales, cognitivas y socialmente gratificantes. El aburrimiento es una advertencia de que no estamos haciendo lo que queremos hacer y el empuje que nos motiva para cambiar metas y proyectos. Los estudios han demostrado que el aburrimiento puede hacerte más altruista. Tal vez la sensación de falta de objetivo que experimentas cuando te aburres se sale de control y te hace cuestionar lo que estás haciendo con tu vida en general. Pero lo positivo es que hace que pienses en los demás y en lo que puedes hacer para ayudarlos. Eso genera un inmediato propósito concreto a una vida que podría parecer que momentáneamente no lo tiene. Los estudios diseñados para inducir el aburrimiento han demostrado que los participantes más aburridos son más propensos a la caridad o donar sangre. ¿Puedo preguntar qué te llevó a donar sangre hoy? Tenía algo de tiempo libre. Estoy esperando hace horas, hora y media. Así que la oportunidad de hacer cosas significativas e incluso actividades desagradables tiene más valor si estás aburrido que si no lo estás. Este estado sin objetivo parece cultivar pensamientos sobre lo que quieres hacer con tu vida. Pensar en tu vida como una historia y considerar hacia dónde quieres ir en el futuro. Eso se llama planificación autobiográfica. Cuando la tarea dada utiliza solo una fracción de la capacidad mental, los participantes del estudio frecuentemente pensaban en el futuro y en los planes para él. Así que aburrirse es esencial para establecer metas. Si tu cerebro está siempre ocupado con otros estímulos, pocas veces reflexionas sobre lo importante.
Ni estableces metas a largo plazo y piensas cómo lograrlas. ¿El teléfono te quita el aburrimiento? Sí, en realidad, pensándolo bien, sí lo hace. Entonces, cada vez que estás esperando, tienes que tomar una decisión por más pequeña que parezca. Tomar tu teléfono por unos segundos o minutos o simplemente aburrirte. Experimentar tus pensamientos. Parece una decisión insignificante. Y si no le das mucha importancia, la acción obvia es ver qué hay de nuevo en la aplicación que prefieras. Y al tomar esa decisión, estás aliviando un momento de aburrimiento. Pero también es probable que te vuelvas menos creativo, menos altruista, es menos probable que evalúes tu estado actual y que establezcas metas para tu futuro. En resumen, eres un ejemplo real de alguien que se da una descarga eléctrica para evitar el desagradable aburrimiento. Excepto que en tu caso el dolor va en profundidad a la naturaleza de quién eres y quién serás. Así que piensa cuidadosamente antes de presionar ese botón.